Hola jóvenes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en esta semana número 17. Estamos ya a punto de terminar nuestro semestre y estamos iniciando el video de la semana número 17 de nuestro módulo de análisis de fenómenos eléctricos, electromagnéticos y ópticos. Aquí tenemos este archivo de presentación donde nos dice que estamos ubicados en Conalep Monclova. Mi nombre es Raúl Campos Posada y vamos a ver dónde estamos en nuestro temario general. Aquí estamos prácticamente en el punto número 4.1.1 en la sección B llamado efecto Joule. Entonces, aquí está nuestro temario general en donde estamos en esta semana. ¿Y cuál es el temario de esta semana? Aquí tenemos en la semana 17 el efecto Joule, donde tenemos dos puntos, focos de filamento incandescente y fusibles. Focos de filamento incandescente y fusibles. Dentro del punto B, efecto Joule. ¿Qué es el efecto Joule? Es un fenómeno físico que ocurre cuando la energía cinética de los electrones, quiere decir cuando se están moviendo los electrones que circulan por un material conductor, puede ser un cable, puede ser un alambre, ese cable y ese alambre se calientan, se transforma en calor. Cuando están circulando, se están moviendo los electrones, genera calor. Entonces, la energía cinética es la energía que es debido al movimiento. Cinética está asociado a movimiento. Y aquí estamos viendo el efecto Joule es un fenómeno físico que ocurre cuando la energía cinética en el movimiento de los electrones circulan por un material conductor. Y aquí estamos viendo cómo estamos ilustrando el movimiento de los electrones dentro del cable y en el lado izquierdo vemos cómo hay una resistencia que está generando calor. ¿Por qué genera el calor? Por el movimiento de los electrones. Y ese efecto de que se caliente esa resistencia, pues lo que se le llama efecto Joule. Ahí está donde el movimiento se transforma en calor. ¿Cuáles son las aplicaciones del efecto Joule? Bueno, pues aquí tenemos lámparas incandescentes, recordemos los focos se calentaban hace tiempo, ahorita ya casi todos son de LEDs, pero los focos se calentaban mucho o se calientan mucho si son incandescentes. Otro de las aplicaciones es, por ejemplo, cuando tú te secas el cabello, utilizas una pistola de aire, que esa pistola de aire tiene una resistencia donde está entrando el aire, a través de la resistencia se calienta y avienta aire caliente. Aire caliente es lo que avienta la secadora de cabello. Otro de los efectos de Joule es las planchas de ropa. Esas planchas de ropa también se calientan en la parte de abajo para que nuestra ropa quede muy parejita, muy sin ninguna arruga. Y otra es las placas calefactoras. Las estufas eléctricas también son las resistencias que se ponen al rojo vivo para calentar nuestros alimentos. Ese es el efecto Joule, donde está circulando los electrones y se calienta. Estos aparatos normalmente la gente los asocia a altos consumos de energía. Una resistencia eléctrica para calentar alimentos, se dice que calienta mucho, pero consume mucha energía. Una plancha también consume mucha energía. Todo lo que está asociado al calor, hay mucho alto consumo de energía. El punto número 1 es focos de filamento incandescente. Los focos tradicionales de hace tiempo que se calentaban y no los podíamos quitar cuando estaban encendidos. Dice, los focos de filamento incandescente
Dice, una lámpara de incandescencia, llamada de otra manera bombilla, foco, lámpara, es un dispositivo que produce luz mediante el calentamiento de un filamento. El calentamiento del filamento y emite luz es el efecto Joule. En concreto, dice, el filamento es de tuxteno y hasta ponerlo al rojo blanco mediante el paso de la energía eléctrica. Entonces, ese filamento, al pasar los electrones, se calienta y emite luz. Eso es lo que constituye un foco incandescente. Con la tecnología existente actualmente se considera poco eficiente. Anteriormente solamente había focos incandescentes, pero ahora ya tenemos de LED, tenemos fluorescentes y que se considera que son poco eficientes en la actualidad, ya que el 80% de la electricidad que consume es para generar el calor y solamente el 20% es lo que es la emisión de luz. ¿Cómo funcionan y cuántas son las partes de una bombilla? Vamos a verlo. El 21 de octubre de 1879, Thomas Alva Edison consigue su primera bombilla que luce durante 48 horas seguidas. Él patenta este invento como lámpara eléctrica, pero antes que él, otros científicos ya habían demostrado que se podía conseguir luz calentando un alambre a alta temperatura. El problema era que el filamento que calentaban se consumía demasiado pronto. Por eso Edison introdujo el filamento en un recipiente de vidrio que no tenía aire, evitando así su desgaste. La primera bombilla de Edison tenía un filamento de algodón carbonizado. Hoy en día se utiliza wolframio, que permite una duración mayor. Pero centrémonos en el invento en sí mismo. La bombilla consta de la entrada de corriente, el filamento y la cubierta de vidrio. La entrada de corriente es un casquillo metálico que se encuentra en la parte inferior de la bombilla. Este se enganchará a otra rosca metálica y a través del contacto de ambos elementos se producirá la corriente. Y la corriente llega al filamento, hecho de un hilo muy fino de un metal llamado tungsteno o wolframio. Este conductor puede aguantar los 3000 grados sin fundirse. El filamento, debido a la electricidad, se calienta y al hacerlo emite luz. Todo esto ocurre dentro de un recipiente de vidrio que tiene una atmósfera gaseosa. No tiene aire, que haría que se consumiera el filamento, sino un gas inerte que aumenta la duración del tungsteno. Y así es como funciona una bombilla. Ahora, estas son las partes más detalladas de la bombilla, donde el 1, que es este de aquí, capa exterior de cristal. El 2, que es la parte interna del cristal, dice gas inerte. Puede ser argón, neón, nitrógeno. El 3, que es este alambrito que vemos aquí, es el filamento de tungsteno. Esta es la resistencia que va a calentarse para emitir la luz. El 4, que vemos acá, el 4 es un alambre de contacto. El 5 que vemos también, este es otro alambre de contacto. El 4 y el 5 son alambres de contacto. El 6, alambre de soporte, que son estos dos alambres de soporte. El 7, que es esta parte de aquí, que normalmente es de vidrio, se llama tronco y está hecho de cristal. El 8, este es el alambre de contacto que viene aquí y se une a la cubierta de la rosca, y el verde, que es el otro alambre de contacto, se une a la parte inferior del foco. Un extremo está en la parte inferior del foco y el otro extremo está en la rosca. Entonces dice, el 8, alambre de contacto. El 9 es la tapa, que viene a ser esta rosca o esta lámina. El 10 es aislante de vidrio. Este 10 que tenemos aquí, hay una aislante de porcelana en cada uno de los focos que aíslan lo que es la rosca de esta parte inferior. Y el 11 es contacto eléctrico. Este es donde entra uno de los polos y en la rosca otro de los polos. Por eso tiene
este aislante entre los dos. ¿Para qué? Para que se mantengan separados. Vamos a seguir. Ahora vamos a ver otro tema que son los fusibles. ¿Para qué sirven los fusibles? Todos en nuestra casa, cuando llega la energía eléctrica, tenemos fusibles. ¿Qué son los fusibles? Normalmente se utilizan para proteger los aparatos eléctricos que tenemos dentro de la casa. Supongamos que tenemos un refrigerador, una televisión, una computadora, un foco, y si en un momento dado cae un rayo en los postes de la luz, pues vendría toda la energía eléctrica corriendo por los cables y nos fundiría nuestros aparatos. Pero a la entrada de nuestra casa hay un fusible que al momento de que llegue una descarga eléctrica, el fusible simplemente se rompe y no deja pasar esa energía al interior de la casa. El fusible es un protector de los aparatos eléctricos. ¿Qué es un fusible? Un fusible es un dispositivo eléctrico hecho de un material conductor, el cual posee un punto de fusión bajo. ¿Qué significa un punto de fusión bajo? Se rompe con facilidad y es conectado a un circuito eléctrico con el fin de interrumpir en caso de que se presente una corriente excesiva. Entonces, el fusible ¿es conductor de energía eléctrica? Sí, va a conducir. Pero si cuando esa conducción rebase una determinada corriente eléctrica, simplemente se funde y se rompe. Y de esa manera protege los aparatos eléctricos dentro de la casa. ¿Qué es punto de fusión bajo? Significa que es una sustancia que a una temperatura baja se derrite con facilidad. Vamos a ver Vamos a esto. revisar por qué se utilizan en la actualidad todavía, si son dispositivos tan sencillos como un filamento a través de un envolvente de un encapsulado y que limita la corriente fundiéndose cuando pasa una corriente más elevada de su valor característico. Pues los fusibles evitan fácilmente cortocircuitos debido a que si no estuviesen instalados o cuando también de repente son puenteados, lo que pasa es que ocurre una gran cantidad de corriente. Vamos a verlo de esta forma. Cuando un fusible se abre, cuando un fusible se funde, es porque hay una cantidad de corriente mayor a la capacidad de este elemento. Eso quiere decir que si no se fundiera, que si no se abriera, ocurrirían posiblemente incendios, accidentes, ocurrirían pérdidas graves en las instalaciones eléctricas, ya que los cables también están diseñados para tolerar hasta cierto punto la capacidad calorífica por efecto Joule de una corriente de determinado valor. Y vamos a ver también que los daños a equipos eléctricos son en su mayoría debido al calentamiento, es decir, recordemos que la parte más importante de lo que es un sistema eléctrico o un dispositivo eléctrico, casi cualquiera que se te pueda ocurrir, es su aislamiento y es la parte más sensible de casi cualquier dispositivo. Debido a esto, nosotros los protegemos por medio de los fusibles y también los fusibles pues nos pueden ayudar a evitar una tercera guerra mundial. Bueno, en realidad no, pero lo quise poner aquí para ver qué tan atento estás y para que sepas que los fusibles ayudan a demasiadas cosas, pero no nos van a ayudar a evitar una tercera guerra mundial. Bueno, y con esto, jóvenes, después de explicar los fusibles, vamos a ver la tarea semanal número 17. Elabora un dibujo, dispositivos eléctricos que se utilizan para calentar en casa. ¿Qué dispositivos se utilizan para calentar en casa? Y los fusibles que observes en tu casa. ¿Dónde hay fusibles? ¿Dónde se utilizan y para qué se utilizan? Esa es la tarea número 17, tarea semanal número 17. Primer punto, dispositivos eléctricos que se utilizan para calentar en casa. Y el segundo punto es fusibles que observes tú en casa o en tu alrededor. Y también tenemos la práctica semanal número 17. Y con eso, queridos jóvenes,
vamos a darle las gracias por ver este video número 17. Hagamos las tareas, ya estamos prácticamente en la recta final de nuestro semestre. Saludos a todos.